Sean todos bienvenidos a Calibrando, un espacio de diálogo, de reflexión para hablar sobre desigualdad y sostenibilidad. Nos encanta estar aquí en la sede de Terpel, estamos en la ciudad de Panamá, acompañados, muy bien acompañados por su director de sostenibilidad y también director de Fundación Terpel, Óscar Sosa. Óscar, qué placer tenerte aquí en Calibrando. No, Juan Carlos, a ti muchas gracias por la invitación y aquí estás en tu casa, el honor es nuestro. Gracias por recibirnos. Hemos hablado en reiteradas ocasiones con Óscar y con muchas personas también en nuestro entorno sobre el rol que tiene la desigualdad y las decisiones que se toman a nivel empresarial, pero también individual, ¿no? Para fortalecer la lucha contra la desigualdad. Y este espacio que estamos creando está diseñado justamente para eso, para generar ideas o contrastar ideas que puedan fortalecer esas acciones que estamos haciendo no solo en Panamá, sino en la región, como América Latina, en esa lucha contra la pobreza, contra esos indicadores que tenemos cuando miramos la pobreza desde el punto de vista multidimensional. Y quiero empezar esta conversación reflexionando un poco contigo lo que hablábamos fuera de cámaras. Tenemos una región con un potencial de riqueza impresionante, ¿no? El 40% de la diversidad del mundo está concentrada en América Latina. Tenemos el 23% de los bosques funcionales que quedan en el planeta, pero aún así, teniendo 660 millones de habitantes, 200 millones son pobres. 160 no tienen acceso a agua potable. 20 millones de jóvenes en edad económicamente activa están catalogados como ninis. Entonces todo esto está muy vinculado a esa aspiración que todos los ciudadanos legítimamente tienen de vivir bien, de vivir en su región, de mantenernos en nuestros países, de prosperar y tener calidad de vida. ¿Cómo podemos entender la desigualdad desde esa experiencia que tú tienes como politólogo, con esa trayectoria que tienes también en el campo de la ciencia social? ¿Cómo nos ayudarías a entender este concepto de desigualdad y la importancia que tiene en nuestra aspiración de vivir bien? Claro que sí. Pues Juan Carlos, muchas gracias por traer a colación estos temas que son muy importantes y sobre todo la desigualdad es algo que nos daría para muchos espacios como este. Pero empiezo por señalar que tal vez hacer un análisis de la desigualdad en América Latina nos implica hacer un poco de historia, ¿sí? Y de hecho uno podría decir que desde la misma concepción de la región latinoamericana la desigualdad ha sido una impronta. Desde todos los procesos de colonización, digamos que la desigualdad ha sido una constante y ha marcado el mismo desarrollo de los territorios, ¿sí? Ocupaciones europeas, después procesos de descolonización acá en la región, los mismos procesos de conformación de los estados nacionales han estado marcados por desigualdades, inicialmente económicas y entre élites, ¿no? La élite gobernante que tomaba las decisiones y que excluía a la gran mayoría de la población. Entonces digamos que la desigualdad en América Latina podíamos empezar a señalarla con un origen inicialmente económico, que con el paso de los años ha desarrollado otro tipo de desigualdades y que tiene referentes, pues bueno, desde hace un poco más de 500 años con los procesos de conquista europeos y que se han marcado con los procesos de descolonización y de conformación de los mismos estados. Que no todo se vincula entonces a cuánta plata tienes. Correcto. ¿Cómo sientes que se vive esta desigualdad hoy en día marcadamente en América Latina? Pues Juan Carlos, mira, yo creo que uno de los rasgos más importantes, pero no el único, es el económico. Uh-huh. Cuando uno piensa sobre la palabra desigualdad, inmediatamente lo asociamos a la ausencia de dinero, de recursos económicos. Es una gran causal, pero no es la única. Y hoy por hoy, Juan Carlos, en un mundo que además de global es complejo, y donde la economía digital en tiempo real marca las dinámicas de relacionamiento, pues nos hemos visto expuestos a otros tipos de desigualdad. Por señalarte algunos, desigualdad en el acceso a educación, por ejemplo, a una vivienda digna, desigualdades religiosas, políticas, de género, raciales. Hay otros tipos de desigualdades cuyo común denominador tal vez puede ser la económica,
pero que han generado otras incluso un poco más violentas, ¿no? Y ese es un común denominador en la región. Y lo podríamos llevar incluso al tema de que aun cuando la población tiene acceso a servicios, y hablo un poco del ejemplo de Panamá, que la cobertura educativa está garantizada en todo el país, pero podemos referir que entonces hay una desigualdad en cuanto a la calidad del servicio que brindan los estados a la gente según el estrato social en el que están perteneciendo, ¿no? Eso tiene mucho que ver también con la forma en que no solo los gobiernos, sino también quienes tomamos o toman decisiones a nivel del sector empresarial, del sector de la sociedad civil, cómo la gente toma decisiones que impactan en la calidad de vida y en las aspiraciones de la población en América Latina. Entonces te quería preguntar con esto, ¿qué tan importante es que en nuestras decisiones a nivel de organizaciones o entidades tengamos en cuenta una visión de poder ser justos? Pues yo siento también que es muy difícil hablar de igualdad, ¿ok? Totalmente. Pero sí de garantizar el acceso a condiciones mínimas que aseguren calidad de vida para las personas. ¿Ese mundo ideal es posible? Yo creo que es difícil en este momento, pero no imposible, Juan Carlos. Y ahí uno podía empezar a construir una cadena. Y ahí quisiera hacer referencia, por ejemplo, a algunos aspectos que considero que caracterizan la desigualdad aquí en América Latina. Uno primero, y partiendo de la desigualdad económica, nos lleva a hablar de la desigualdad en el acceso a calidad educativa, por ejemplo. Si tú no cuentas con los recursos económicos, desafortunadamente en la región no accedes a una educación de calidad, ¿sí? Es una constante que tenemos, ¿sí? Y desafortunadamente es una señal de desigualdad. Si no tengo los recursos, no puedo acceder a una educación de calidad. Si no puedo acceder a una educación de calidad, no puedo acceder a un trabajo de calidad, ¿sí? Digamos que ahí se marca también una desigualdad muy fuerte, porque desafortunadamente todavía hay empleadores y organizaciones que se pueden fijar en el nombre de X o Y organización educativa, y pues eso marca los procesos de contratación, ¿sí? La desigualdad económica entonces nos lleva a desigualdad en el acceso a educación, a empleos dignos, en otros casos, Juan Carlos, a la imposibilidad de contar con viviendas dignas, por ejemplo, nos lleva a temas de inseguridad alimentaria, ¿sí? Y algo muy importante para mí en este momento que caracteriza a toda la región, a la falta de toma de decisión sensata a nivel político y social. Siento que la desigualdad en la región ha llevado a que el grueso de la población no tenga acceso, no tenga voz en la toma de decisiones sociales y políticas. Y eso, como tú lo has visto, ha desencadenado miles de condiciones sociales en la región, desde el norte hacia el sur. Aquí en Panamá no hemos sido ajenos a esa situación. Entonces siento que la desigualdad también incide sobre la toma de decisiones a nivel social de todos nosotros. Se ha ido como cercenando esa posibilidad de movilizarte socialmente. Totalmente. Ha ido como cauterizando un poco los caminos que históricamente se veían como la vía rápida o la vía que garantizaba salir de la pobreza. Totalmente. Lo que acabas de plantear, siempre se habló de que, bueno, quieres salir de la pobreza, estudia, pero hoy en día las calles están llenas de personas que te dicen, yo estudié y estoy graduado de universidad y sigo siendo pobre. O aún así, sí estudié, estoy graduado de la universidad, trabajo, pero sigo viviendo bajo condiciones que no son necesariamente dignas. Y saco de la reflexión de lo que tú planteas, que esto está muy ligado a quienes toman decisión, porque si tenemos un sistema educativo pues que no funciona y que no garantiza que las personas desarrollen esas habilidades o esas competencias que les permitan generar los ingresos suficientes, tanto en el campo de la empleabilidad como en el campo del emprendimiento, es porque alguien tomó la decisión de que ese sistema sea así. Y si no hay condiciones laborales justas que propicien que la gente tenga bienestar y se sienta bien en algunos sectores, también porque alguien toma la decisión de que eso sea así. Entonces parece que hay como elementos que pueden ser factores condicionantes de la desigualdad. Totalmente, Juan Carlos. Y de hecho, escuchándote, he conocido de casos recientes, por ejemplo, de personas
que si bien pueden tener un buen ingreso económico, de ellas dependen una gran cantidad de personas de su familia. Entonces el dinero no alcanza, a pesar de que pueda tener un buen salario. Sí. Pero él mantiene muchas personas. Sí, cuando ves el ingreso familiar versus la cantidad de miembros del hogar, Totalmente. Es una correlación un poco complicada, ¿no? Totalmente. ¿Qué pudiésemos hablar con respecto a cuáles son esos factores que propician la desigualdad en nuestra región? Bueno, pues Juan Carlos, podría decirte varios. El primero, sin lugar a dudas, siento que la misma concentración de la riqueza pues es el más relevante. Y cuando tú generas riqueza y la concentras, vamos a hablar de la no distribución de la riqueza. Y es un común denominador en la región. Hay mucha concentración y no hay distribución de la riqueza. Muchos hemos oído hablar de la pirámide social, ¿no? Cada vez más esa pirámide está desapareciendo y esa clase media que dinamiza los países y en América Latina ha sido una constante, está desapareciendo. Es decir, cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. Incluso los pobres están aumentando, incluso estadísticamente hablando, quien tenga menos de $1 diario para vivir, pues es una población que va en aumento y no hay distribución de la riqueza, Juan Carlos, y eso es un llamado de atención muy fuerte a todas las organizaciones que comprenden la sociedad, incluso al sector empresarial, porque es clave. Y en ese sentido siento que hay un factor que ha existido durante los años, pero se ha visibilizado aún más: la discriminación, Juan Carlos. La discriminación lleva a la desigualdad a nivel religioso, político, de género, ¿sí? Son situaciones que se han mantenido, pero gracias tal vez a redes sociales, medios de comunicación, se están visibilizando aún más. Y yo sí creo que esas situaciones exacerban la desigualdad. Y vamos más allá del ámbito económico, ¿sí? Cuando a mí me discriminan por mi condición sexual o por mis creencias, Juan Carlos, me aíslan. Y si me aíslan, no tengo la posibilidad de participar y de construir una sociedad más equitativa e igualitaria. Hay que prestarle atención. Y empezamos a dejar a muchísima gente fuera del sistema y de la ecuación de las posibilidades. Y fíjate qué curioso, porque poco hablamos, estimados oyentes, poco hablamos de la discriminación y cómo la discriminación impacta en el desarrollo de los países, ¿no? Todos estamos en una carrera por generar desarrollo, todos estamos muy pendientes de medir algunos indicadores económicos a nivel de los países, unos más que otros, pero al final yo creo que después de pandemia todos de una forma u otra tropezando, ¿no? con algunos indicadores de crecimiento económico que sí reflejan que se han hecho inversiones importantes, Oscar, en la región a lo largo de la historia. Estamos hablando de miles de millones de dólares destinados a combatir la pobreza, a combatir el hambre, a propiciar que haya acceso a viviendas dignas. Pero aún pese a esas inversiones, nosotros tenemos 120 millones de personas que en esta región no tienen acceso a una vivienda digna. Cuando hablamos con las personas, vivienda digna es un techo que te garantice seguridad, un entorno que te garantice serenidad y bienestar, y el acceso a temas de servicios básicos, electricidad, agua, si bien no potable, por lo menos apta para consumo humano, ¿no? No estamos siendo eficientes, o sea, no estamos siendo eficaces, quizás en la forma en que se administran estos fondos que se destinan a la región. Dos preguntas que salen de esto. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cuál es la vía para mejorar la inversión que hacen los estados? Y cuando hablo de los estados son los gobiernos, tanto las empresas como la sociedad civil, las ONGs, para que el impacto de esas acciones realmente pueda transformar las condiciones de vida de la población. Okay. Pues Juan Carlos, mira, es una interesante pregunta y yo siento que como ciudadanos, y voy a empezar hablando por corrupción, siento que ese es un principal flagelo, muy diagnosticado, pero poco accionado para reducirlo o eliminarlo. Como ciudadanos siento, Juan Carlos, que cada vez desconfiamos más de nuestros sistemas políticos, porque ya estamos asociando a que la administración de turno en cualquier país que esté va a generar alguna acción de corrupción, ¿sí? Y ahí va la primera reflexión que quiero dejar, Juan Carlos. Un primer paso
para erradicar la situación es ejercer una ciudadanía activa. ¿Y qué es ejercer una ciudadanía activa? Pasar de la crítica a la acción, por ejemplo, pues a través de un voto consciente, cuando los países tenemos procesos electorales. Una forma de ejercer un cambio real es haciendo un voto real, consciente, programático, ¿sí? Votar no por la persona que esté, sino por su propuesta de campaña, que sea lo más integral posible. Esa es una forma de ejercer ciudadanía activa. Dos, Juan Carlos, muchas veces, y hablando desde el sector privado, las organizaciones privadas creemos que el entorno no nos afecta. Y es falso, Juan Carlos, ¿sí? Y aquí me quiero remontar a lo que sucedió justo en Panamá en junio de 2022. Pensamos que nunca nos iba a presentar una situación como ella, pero paros, bloqueos, movilizaciones. Difícil. Que impactaron económicamente al sector productivo, entonces muchos ahí se hicieron match. Y dijeron, el entorno es un insumo más de producción. Lo bueno o lo malo que le pasa a él me impacta. Y viceversa. Si yo hago buenas o malas acciones, voy a impactar al entorno. Entonces, segunda reflexión, el sector empresarial, digamos que no debe reemplazar al Estado en sus funciones misionales, sin lugar a dudas, pero sí está llamado a la acción. Y en tercer lugar, Juan Carlos, me devuelvo a la ciudadanía activa. Siento que hay que ejercer una fiscalización adecuada, ¿sí? Y transparentar un poco más la información. Siento que ese ya es un aspecto un poco más de los gobiernos o incluso de los estados. Transparentar un poco más la información, porque lo que tú acabas de decir es cierto, miles de millones de dólares invertidos y no se ven. Me dice, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Y quiero señalar el caso nuevamente de nosotros aquí de Panamá. Decimos que somos el país que más crecemos en la región, con el mayor PIB de la región, que a pesar de que incluso en pandemia crecimos, pero hay algunas cosas que no se ven y aquí en Panamá no escapamos de la desigualdad. Bueno, y seguimos siendo el número 2 en la lista de los países con peor distribución de la riqueza, ¿no? En la lista, en el ranking mundial de desigualdad, desafortunadamente estamos ahí. Totalmente. Y hemos estado ahí por muchos años, a pesar de que sí hay riqueza suficiente para poderlo compartir, pero me ha dejado muy reflexivo con el tema del rol del ciudadano, ese yo asumiendo una corresponsabilidad en la lucha contra la desigualdad y en la promoción de acciones de desarrollo, porque no es un enfoque tradicional. O sea, siempre se percibe que son los gobiernos y las administraciones públicas, y ahora lo delicado de esto es, bueno, es que son ustedes, las empresas, los que tienen que hacer esto, y el ciudadano siempre queda como fuera de esa foto, ¿no? Al margen de esas acciones. Y te escuchaba y reflexionaba algunas veces que he dicho, hablando un poco del concepto de responsabilidad social, que la responsabilidad social, antes de ser empresarial, es personal. Totalmente. Entonces aquí estamos hablando de que las personas, a título individual, tienen que involucrarse en esta lucha contra la desigualdad. Totalmente. ¿Cómo logramos eso más allá de ir a votar cada 4 años? ¿Cómo podemos contribuir diariamente con nuestras decisiones, en nuestro tránsito hacia un punto, hacia un trabajo, qué sé yo, hacer que esta región sea un poco más justa? Pues Juan Carlos, yo creo que convirtiendo las buenas prácticas en hábitos. Los expertos en este tema dicen que si tú por cerca de 20 o 24 días repites una práctica, se te convierte en un hábito. Y esas buenas prácticas hay que convertirlas en hábitos. Por ejemplo, y si todos ejerciéramos una ciudadanía activa, por ejemplo, como peatones, como conductores, respetando la norma, estaríamos en sociedades que son mucho mejores. Y desafortunadamente un rasgo que tenemos los latinoamericanos es un poco el desdén hacia la norma, ¿sí? Echa la norma, echa la trampa, dicen por ahí. Entonces siempre estamos como pensando en cómo saltarnos la norma, acortar el camino, ¿sí? No siempre los atajos son buenos. Entonces si cambiamos ese chip, Juan Carlos, y empezamos a pensar en hacer las cosas bien, en el día a día, como peatones, como consultores, como conductores, como padres de familia, hermanos, colaboradores, pues siento que podíamos aportar nuestro grano de arena. Siento que esa puede ser una buena forma.
Empezar por cumplir lo que hay. Totalmente. ¿no? Totalmente. Ese rol de ciudadanía nos lleva a reflexionar también en la aspiración de este concepto que está en evolución constante, sostenibilidad. Totalmente. El lema de este programa es más sostenibilidad, menos desigualdad. Y tú tienes una trayectoria extraordinaria y muy admirable también en el campo social, como lo dijimos al inicio, pero ahora la labor que están dirigiendo desde Terpel en poder potenciar su estrategia y las acciones de sostenibilidad tiene un enfoque muy interesante con respecto al negocio y con respecto a las inversiones que están haciendo en los entornos en los que operan. Quiero hablar un poco de eso para que tratemos de entender qué tiene que ver, cuál es el rol de la sostenibilidad en la lucha contra la desigualdad. Me gustaría primero que nos ayudes a entender este concepto que parece complicado. ¿A qué se refiere? ¿Qué importancia tiene conmigo como ciudadano la sostenibilidad? Porque siempre la percepción es que ese asunto es de ustedes, las empresas. Totalmente. Pues Juan Carlos, yo quiero comentarle a todos los que nos están escuchando en la región, hablar brevemente un poco de Terpel. Terpel es una compañía que se dedica a distribuir combustible. Ya lleva un poco más lleva 55 años, justo este año los estamos cumpliendo. Y en la región estamos presentes en Colombia, Panamá, Perú, Ecuador y República Dominicana. Y ha llegado a un punto trascendental. Siento que desde hace unos 10 o 15 años han estado reduciéndose significativamente o desapareciendo las compañías que aplicando esa máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios, Juan Carlos, depredan su entorno a nivel social, económico, ambiental, maltratan a su talento humano, no cuidan a sus equipos, transan por debajo de la mesa. Ese tipo de organizaciones están desapareciendo, ¿sí? Y han llevado a una reflexión. Hacer las cosas bien, implementar buenas prácticas, es un buen negocio. Si queremos hablar de sostenibilidad, pues nos podemos referir a Naciones Unidas y podemos entenderla como ese conjunto de prácticas que nos permiten hacer uso de los recursos que tenemos en este momento sin comprometer los de las generaciones futuras. Desde el ámbito empresarial, siento que ha habido una evolución y siento que se piensa que todas estas iniciativas de sostenibilidad y responsabilidad social son filantropía, ¿sí? Y se limitan únicamente a ayudar, ¿sí? Por el hecho de sentirme bien ayudando, entonces yo dono recursos o realizo jornadas de limpieza de diferente tipo. Siento que fue un buen inicio, pero hay que dejar de pensar en la sostenibilidad como filantropía, Juan Carlos. Respeto profundamente la filantropía, pero siento que a nivel corporativo no es el camino. Bueno, es que en algunos momentos, y te libero de la responsabilidad, yo digo siempre hay el camino de la filantropía y el de la hipocresía. Porque muchas veces hay algunas acciones que, si bien apuntan a impactar de alguna forma el aspecto social, bien lo que tú dices, ¿no? Luz hacia afuera y oscuridad para adentro, ¿no? Claro. Donamos hacia afuera, pero las condiciones laborales o el trato hacia los colaboradores es un poco cuestionable. En este caso, Juan Carlos, quiero traer a colación a Michael Porter, por ejemplo. Michael Porter desde hace algunos años viene hablando de algo de lo que somos fans aquí en Terpel y a título personal, que es el valor compartido. Es posible que la sociedad y las empresas ganen en igualdad de posibilidades, ¿sí? No se generan relaciones asimétricas, sino yo como organización gano, porque mi objetivo es lucrar, obtener un lucro, pero haciéndolo con buenas prácticas y mi entorno social, económico, ambiental también puede ganar. Entonces, el valor compartido es una buena forma, Juan Carlos. Y para lograr lo que se deben hacer, contar con políticas claras, por ejemplo, somos amigos de la materialidad, Juan Carlos. Y yo invito a las organizaciones o compañías que nos están escuchando, clave una buena materialidad, ¿sí? Identificar muy bien esos frentes materiales de acción en los cuales cada compañía o organización desde su foco puede agregar valor, ¿sí? Y eso acompañado, Juan Carlos, también por las transparencias en los reportes. Y eso me lleva a hablar de una herramienta potente que está teniendo fuerza en América Latina, que son los informes de sostenibilidad. Sí. ¿Sí? Los informes de sostenibilidad, además de ser informes de rendición de cuentas, son una herramienta de comunicación potente, Juan Carlos.
en los cuales de forma transparente las organizaciones pueden contar lo bueno que están haciendo y aquellos aspectos de mejora que tienen, ¿sí? Pero el mensaje es uno solo, transparencia. Y transparencia que nos ayudaría a disminuir la desigualdad también, Juan Carlos. Con la posibilidad de ser cuestionados, ¿no? Totalmente, sin duda, sin duda. Pero aquí la premisa es una sola, Juan Carlos, transparencia, ¿sí? Y ese es el mensaje que debe calar. Porque también en el imaginario va a aplicar que hay organizaciones o compañías que implementan malas prácticas y que ayudan a exacerbar los niveles de desigualdad en la región. Si nos comunicamos de forma transparente con todas nuestras audiencias y grupos de interés, esas percepciones disminuyen y conjuntamente se puede construir más. Valor compartido, que no se trata entonces de competir o de entrar en una lucha, digamos, de clases o de posibilidades, sino de contribuir a que haya una distribución más justa de las riquezas que se generan a nivel de los recursos. Y es que estamos en una región que tiene un potencial de riqueza extraordinario. Yo creo que los ojos del mundo, de los otros continentes, están sobre América Latina y tenemos un reto sumamente importante para garantizar, como bien lo dice el concepto de sostenibilidad, que las futuras generaciones tengan acceso a los recursos de los que nosotros estamos disfrutando hoy, tengan calidad de vida como nosotros hemos aspirado a tenerla hoy. Pero eso requiere tomar decisiones responsables. O sea, si al final terminamos arrasando con los recursos naturales que tenemos, con ese 40% de biodiversidad, con ese 23% de los bosques que quedan todavía en América Latina y representan un porcentaje importante, no solo de agua, no solo de capacidad de procesar el carbono, tan mencionado últimamente, ¿no? Perdemos ese valor. O sea, si no administramos bien este recurso, perdemos esa posibilidad de que a través de los recursos que tenemos en nuestra región, nuestra gente obtenga bienestar. Entonces me gusta mucho ese concepto y este análisis que incluso histórico has hecho hoy, porque nos ha ayudado a entender cómo a lo largo de la historia, quizás nosotros como región hemos permitido que otras personas influyentes que realmente radican en otras regiones del mundo exploten la riqueza de la región, ¿ya? Pero esa riqueza no se ha quedado aquí. Lo que ha quedado mayoritariamente en la región ha sido vulnerabilidad, ha sido pobreza. Totalmente. No la hemos superado todavía y estamos luchando drásticamente de distintos aspectos para esto. Rescato también este pensamiento que haces de que no son las empresas los que deben reemplazar la función social del Estado. Eso es una responsabilidad exclusiva de las administraciones gubernamentales. Y en ese concepto, las empresas sí han entendido que nuestra labor es hacer riquezas, es hacer dinero. Correcto. Para poder compartirlo a través de esa cadena de valor, pero hacerlo de manera responsable con el entorno social y ambiental. Ahí está el diferencial. Exacto. ¿Sí? Es posible obtener lucro, pero también redistribuir la riqueza. ¿Sí? Eso es posible y viable. Pero no es inmediato. No es inmediato, llevará tiempo, Juan Carlos, ojalá sea muy poco tiempo. Y esto también es un llamado hacia los líderes de las organizaciones. Si en las juntas directivas de las compañías la percepción de sostenibilidad y valor compartido está muy arraigada, es posible apoyar la función de los estados en materia de redistribución. ¿Por qué? Porque una compañía que piensa sosteniblemente en términos de valor compartido va a pensar, por ejemplo, en trabajos dignos, salarialmente muy atractivos que permitan romper brechas de pobreza, ¿sí? Y que le permita pues a la economía dinamizarse, ¿sí? Entonces es una alternativa. Nosotros sabemos que como lo que planteas, la sostenibilidad o las estrategias que hacen el sector empresarial tienen 7 materias fundamentales. Yo quiero que nos compartas cómo lo están haciendo ustedes, porque esto es aterrizar a ideas concretas en ese enfoque de corresponsabilidad. Ustedes como empresa tienen una industria que no es sencilla, no es sencilla ni en gestión ni en reputación. O sea, tienen temas importantes, pero ustedes han logrado sortear y navegar en este mar de mucha incertidumbre, rescatando una reputación como una empresa
que cada día se ve más responsable, que cada día se ve más cercana, y lo dice la gente. Estaba al lado tuyo cuando la gente llega y te dice, oye, me gusta lo que están haciendo. Eso tiene que ver con su estrategia de sostenibilidad, muy al margen del negocio o es parte del negocio. ¿Cómo lo ven ustedes? Y lo otro que me gustaría que nos comentes es en dos aspectos. Hay parte de esa estrategia que va hacia adentro, y quisiera que nos hables un poco de cómo ven ustedes eso hacia los colaboradores de Terpel. Perfecto. ¿Ya? Y luego hablamos lo de afuera, que tengo ideas muy concretas de lo que están haciendo en Fundación. Bueno, Juan Carlos, mira, te voy a contar, vamos a empezar desde adentro. Efectivamente, para nosotros la sostenibilidad de nuestra operación va más allá de distribuir combustibles y pasa por reconocer a las personas en el centro de las decisiones. Y siguiendo esa premisa, Juan Carlos, hemos desarrollado unos frentes materiales de acción. Claramente está el tema de transición energética en el que estamos trabajando fuertemente, de la mano con temas de gobierno corporativo, cero tolerantes a prácticas que vulneren la ética y la transparencia, Juan Carlos. Pero más allá de eso, uno piensa que este tipo de industrias o de sectores son como estáticos, ¿sí? Son como un poco arcaicos. Me alegra contarte que aquí estamos tratando de hacer las cosas distinto y en ese sentido contarte, por ejemplo, que cerca del 60% del equipo de la compañía a nivel nacional está, por ejemplo, conformado por mujeres. 60%. 60%. En posiciones muy relevantes de responsabilidad y liderazgo. Y esto lo traigo a colación porque se percibe que este sector de combustibles es como muy masculinizado, sí, por ejemplo. Y queremos apuntarle a la paridad de género, Juan Carlos. ¿Sí? ¿Y les ha ido bien? Nos ha ido bien. Muy bien. O sea, la equidad y la igualdad son un buen negocio. Y Terpel es el más claro ejemplo de ello. Me parece muy bien. Y creemos eso firmemente, es un buen negocio. ¿Sí? Estamos rompiendo los mitos tradicionales. Totalmente, hay que romperlos, hay que deconstruir. Excelente. Y en ese sentido, Juan Carlos, contarte que precisamente creemos fuertemente que la equidad y la igualdad, además de ser un tema de derechos humanos, son un asunto de altísima eficiencia y competitividad. ¿Sí? Y volviendo a temas de equidad e igualdad, por ejemplo, Juan Carlos, y volviendo al ámbito un poco regional para regresar a Terpel, hay un dato que a mí me impacta mucho y es que cerca del 55% de las mujeres de América Latina en edad laboral no están trabajando, por las razones que sean, por labores de cuidado en el hogar, por temas de exclusión, por discriminación precisamente social. Entonces ese es un factor clave, ¿sí? Aquí en Terpel valoramos muchísimo el rol de nuestros hombres y mujeres en equidad e igualdad, y eso nos ha llevado a implementar una política que llamamos sin etiquetas. Y en sin etiquetas valoramos a todas las personas sin importar su credo, condición sexual, opinión política, en fin. Lo que importa es lo que eres como persona, ¿sí? Y lo que aportas a la organización. Lo que aportas, totalmente. Creemos que las organizaciones, los países y las sociedades son multiculturales. Y en Terpel no solamente reflejamos esa multiculturalidad que tiene Panamá, sino creemos firmemente que la diferencia de opiniones entre hombres y mujeres son un complemento perfecto, ¿sí? Nos respetamos en medio de las diferencias. Y la diferencia, Juan Carlos, es lo que nos hace crecer y ser más productivos. Entonces, eso estamos haciendo por dentro. Hemos realizado algunos diagnósticos que justo los estábamos hablando como iniciativas como Avancemos, sí, que aquí la llamamos al interior de Terpel Bien Ser Contigo. Radiografías para saber cómo está integralmente nuestro equipo, para implementar estrategias de valor compartido que precisamente permitan ofrecer un ambiente muy íntegro de trabajo y que permita a todos crecer. Todos queremos crecer y avanzar en la vida, Juan Carlos. Así que en Terpel estamos pensando muy bien en eso, en crecer y en avanzar. Y eso es lo que estamos haciendo hacia adentro. Creemos firmemente que el mayor objetivo para Terpel es el bienestar del equipo y hacia eso le estamos apuntando de forma integral. Súper interesante. Vamos avanzando. Súper interesante. Para afuera están pasando cosas también destacables, memorables, ¿no? No solo aquellos elementos que están incorporados en el servicio que brindan ustedes y en la calidad del servicio que han entrado a proveer en la infraestructura pública del país, sino también a través de esta estrategia que estás liderando con Fundación Terpel, correcto, que apuesta por elevar la calidad educativa en lugares muy, debo destacarlo, porque es que a mí me impresiona donde ustedes se quieren meter. Son muy, muy poco tradicionales.
Son, de hecho, lugares difíciles donde la gente, la mayor parte de las empresas, no quieren llegar, porque quizás no representa un tema de rentabilidad. Totalmente. ¿Qué están buscando ustedes con esto? O sea, ¿cómo apuestan a una estrategia de sostenibilidad a través de esta mejora en calidad educativa? Mira, Juan Carlos, nuestra estrategia de sostenibilidad la sintetizamos en 2 palabras, que son aliado país. Y aliado país significa que anteponemos las necesidades del territorio a las propias de la operación, ¿sí? Y aquí quiero traer a colación 2 casos, uno muy nuestro como país. Pandemia, noviembre de 2020, nos llegó un huracán, no sé si lo recuerdas, y ese huracán bloqueó una de nuestras provincias aquí en Panamá, Bocas del Toro. Sí. Bocas del Toro quedó afectada por el huracán en su infraestructura vial, que generó que se quedara incomunicada. Incomunicada totalmente. Días, entre ellos sin combustible. ¿Sí? Bocas del Toro quedó incomunicada unos días, de forma alineada con el Estado, por ejemplo, y generándonos sobrecostos para nosotros. Nos fuimos hasta Costa Rica, hasta San José por tierra, y volvimos para asegurar que Bocas del Toro tuviera combustible. Wow. Lo traigo a colación porque esa es una forma en la que materializamos que pues somos realmente una compañía de aliado país, no se queda en el discurso, en los hechos. Y volviendo al tema de la Fundación Terpel, Juan Carlos, es algo que nos tiene muy llenos de orgullo porque creemos que es una inversión con enfoque social. Y como toda inversión, tú esperas un retorno de esa inversión. Y el retorno para nosotros es contar, uno, con equipos y personas y talento cada vez mejor formados que permitan construir un mejor país, más cualificado y por ende más equitativo y menos desigual. Una apuesta a futuro. Totalmente. Mediano y largo plazo. Es una apuesta a futuro y en ese sentido, Juan Carlos, señalarte 3 razones por ello, pero antes un dato. Nosotros aquí en Panamá, en octubre de este año, estamos a puertas de tener los resultados de un censo nacional. ¿Sí? Pero ya hay unos resultados preliminares. Y uno de ellos, en términos de educación, dice, por ejemplo, que casi 4 de cada 100 personas en el país son analfabetas. ¿Sí? Esto en un país de 4.300.000 personas lo considero una cifra fuerte, que hay que prestarle atención, ¿sí? Y solamente lo traigo a colación porque es una de las razones por las cuales decidimos trabajar a través de la Fundación en calidad educativa. Y solamente 3 puntos adicionales para ellos. Una educación de calidad promueve la innovación, promueve la sostenibilidad y disminuye las brechas de pobreza y por ende de desigualdad. Por eso estamos trabajando en educación, Juan Carlos. Entonces la sostenibilidad paga. Es un buen negocio. Muy bien. Qué buena conversación, Oscar. Gracias por recibirnos aquí en la casa de Terpel. Estás en tu casa. Yo creo que esto ha sido un diálogo sumamente interesante que como conclusión queda como esto, que la sostenibilidad es un buen negocio. Sin embargo, rescatemos también que no es un asunto exclusivamente de las empresas y de los gobiernos. Un mundo que realmente garantice condiciones dignas de vida para los ciudadanos requiere el esfuerzo, del pensamiento y de las acciones de todos los ciudadanos. Y creo que es hora de que a nivel de la región nosotros empecemos a poner estas conversaciones sobre las distintas mesas informales, mesas de café, mesas que trasciendan los escenarios políticos partidistas y que empecemos como ciudadanía a asumir la responsabilidad que nos corresponde, ¿no? Totalmente. Tomar decisiones correctas, justas, con respecto no solo a nuestro entorno, sino también a nuestras familias y a las personas que aún indirectamente se relacionan con nosotros. Entonces, Oscar, gracias por estar aquí. En Calibrando, más sostenibilidad, menos desigualdad. Esperamos poder tenerte en otro programa y seguir conversando sobre esta materia. Gracias a ti por ponernos a calibrar, súper importante. Gracias, y gracias a ustedes también por tomarse el tiempo de ver y escuchar Calibrando, más sostenibilidad, menos desigualdad.